Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad. Novena temporada de Una Vuelta por el INTA. Siempre en Radio Universidad. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a otra vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aquí en la M580. El placer de saludar a toda la audiencia de la radio y saludar a mi compañero, a Mauro Bianco. ¿Cómo estás, Mauro? Muy buenos días, ¿qué tal, Lucas? Un gusto volver a encontrarnos aquí en este domingo 15 de mayo por la M580 en Una Vuelta por el INTA. Ya casi hicimos 10 programas este año. Arrancamos en marzo, ¿arrancamos? ¿Cuándo fue? Así es, en marzo. Principio de marzo. Sí, sí. Mariano, ¿Cuál ciclo lectivo? Estamos medio sí, ciclo lectivo, tal cual. Mariano Britos nos acompaña en la puesta en el aire, aquí en los SRT, José Ávila en la musicalización, la locución de Gabriel Sandené, para compartir con nuestra audiencia y con todas las emisoras que retransmiten Una Vuelta por el INTA. Hay veces que lo retransmiten otros días, no siempre los domingos mismos. Así que bueno, bien, ¿cómo está usted? ¿Qué tal la semana? Para las personas que no escuchan en la radio en directo, en las plataformas de podcast también está ahí buscándonos Una Vuelta por el INTA. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Bien? Movidita. Movidita. Pero ya muy bien, está muy entrado el año ya. ¿Sí? Y sí, ¿no? mayo es como picante. Ya es cuando empezamos a hacer cuentas a ver cuántos días faltan para las vacaciones de invierno, algo así, ¿no? Empiezo a sentir un poquito el rigor del año. ¿Qué vamos a trabajar hoy? ¿Qué trajimos? En esta vuelta por el INTA nos vamos a meter en el banco de germoplasma de la Estación Experimental INTA Marco Juárez para conversar un poco, a ver qué es un banco de germoplasma, para qué sirve, cómo es el que hay en Marco Juárez. Hemos hablado en otros momentos del que está en el INTA Manfredi. Sí. Y bueno, ahora nos vamos a Marco Juárez, a ver de qué se trata esto del banco de germoplasma. Sí. Otro de los temas, nos quedaba el domingo pasado fuera de programa, Maní. Vamos a recorrer el trabajo que se viene realizando en el módulo Maní del INTA Manfredi. Bueno, decíamos, hay un módulo que se unifican todas las disciplinas y todos los trabajos relacionados a Maní. También ensayo sobre manejo de arbustización sobre alambrado luego de los incendios de 2020. Una de las principales demandas de los productores post-incendio era la cantidad de alambrados que se habían quemado. Sí. Una infraestructura muy costosa, muy difícil de defender en un incendio. Un tema complejo además porque los arbustos se meten en el alambrado. Bueno, claro, complejo. Bien Vamos complejo. a desandar ahí un tema muy lindo para conversar y también para abrazar la diversidad del tema. A ver, el bosque nativo, alambrado, productividad, incendio. Porque ¿qué pasa si después no está ese alambrado? Bueno, la verdad que está buenísimo como tema, digamos, en relación a eso, a las diferentes aristas que maneja. Sí, me encanta, y el trabajo interinstitucional, lo vamos a ver acá. Otro de los temas, cerdos, situación actual del sector porcino, con un especialista como lo es Jorge Brunori, un cuasi columnista de Una Vuelta por el INTA. Y otro de los temas, prevención y gestión de los efectos del cambio climático. Hay una mesa de trabajo con productores hortícolas en la zona de las localidades, de las ciudades de Pilar y de Río Segundo. Bueno, ahí Ana Rascaeta nos va a contar un poco de qué se tratan estas mesas de trabajo institucional con los productores. Bueno, variadito. Sí, un ping-pong. Cargadita la Mercedes. El tema central va a ser el banco de germoplasma. Por ahí uno dice banco de germoplasma. ¿Qué? Es igual que un banco de semillas. Bueno, ¿qué función cumple? ¿Qué es el germoplasma? ¿Qué es el germoplasma? Bueno, con todas estas incógnitas y con todo este menú, vamos a estar aquí en la próxima hora, aquí por los SRT. Se pueden comunicar por M580, aquí en Una Vuelta por el INTA, por nuestro Facebook nos encuentran como Una Vuelta por el INTA, o si no, al 3572-528693. 3572-528693. Tenemos algunos saludos por el Facebook, vamos a ver si los retomamos para saludar aquí a la gente por supuesto. Que nos va escribiendo. No está Fabricio Taparello,
pero tiene un reemplazante deluxe que se llama Lucas Cuevas. Por favor, Lucas Cuevas. Taparelo lo mandamos a descansar un poco, porque estaba muy pasado. Así Claro, que está sí. de vacaciones. Tenemos ahí el turnero que está, está ardiendo. Así ¿Qué que- desayuna domingo por la mañana como hoy? Yo un mate cocido. Yo soy Mate. muy matero, para Vamos. con alguna tostada, mate, va variando el acompañamiento, pero la base es mate. Bueno, calentamos el agua y vamos a escuchar música. Así es. Una vuelta por el INTA y una vuelta a través de la música. El primero en llegar, el recordado Ray Charles, y uno de los temas emblemáticos en su discografía y en su carrera, Hit the Road Jack. Oh, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, Don't you come back no more. what you said? Don't you come back no more. I didn't understand Don't it. you come back no more. You can't mean that. Don't you come back. Oh, now, baby, please. Don't you come back. Estás escuchando Una Vuelta por el INTA 2022. La producción porcina no es ajena a los problemas que experimentan todos los sectores en esta tormenta perfecta de factores que en forma combinada generan momentos críticos para la economía. En el siguiente informe, el médico veterinario Jorge Brunori, del INTA Marco Juárez, retrata la situación actual a nivel regional y mundial, abarcando los espectros de producción, consumo y mercado interno e internacional, sin dejar de lado perspectivas que dentro del panorama pueden ser positivas para la producción porcina. La situación actual del sector porcino nacional es una situación coyunturalmente compleja, porque hay una serie de indicadores que han confluido para hacerla compleja. Desde ya que todos sabemos que la alimentación juega un papel sumamente importante en el costo de producción de un kilo de cerdo, y bueno, situaciones fundamentalmente externas han hecho que la materia prima crecieran en los últimos prácticamente años en forma muy importante, y por supuesto impactaron en el crecimiento de los costos. ¿Cuáles son esos factores externos? Bueno, bien sabemos que hubo un proceso de sequía que afectó la producción fundamentalmente de países de Sudamérica, que son fuertes proveedores de grano al mundo, y bueno, la triste noticia de una guerra prácticamente en el corazón de Europa entre dos países como Rusia y Ucrania, que forman en el mercado de los granos, por ejemplo del maíz, casi un 20% de la producción a nivel mundial. Bueno, estas situaciones han hecho que las perspectivas de crecimiento del precio de los commodities han sido altas, y eso afecta directamente al productor porcino. A eso se le suma actualmente algunas cuestiones climáticas que están poniendo en duda la producción fundamentalmente de zonas como Estados Unidos y también en Sudamérica. También se está dando un fuerte crecimiento en los insumos de producción de los granos, como son todo lo que refiere a los fertilizantes, que también está haciendo que los productores a nivel mundial jueguen por uno o por la oleaginosa o por el maíz a la hora de siembra, y todo eso está haciendo muy volátil el mercado de grano, y reitero, eso impacta directamente en el productor argentino. Un productor que tiene esta situación de sus principales insumos dolarizados y en un mercado externo que él no puede manejar porque es muy volátil y porque depende de un montón de factores que no están al alcance del productor porcino, y
él produce y vende a un mercado interno, porque el productor porcino vende el 96% de su producción al mercado interno y en un precio en peso, a un consumidor que, por supuesto, en un país como este, que estamos atravesando una situación económica muy compleja, con unos índices entre desocupación y subocupación de casi un 22% de la población, con una inflación muy alta que se estima va a llegar al 60% y con sueldos que están muy caídos. Por lo tanto, la gran incógnita, la gran encrucijada que hoy tiene la producción porcina nacional es cómo hacer que el precio del capón pueda subir para compensar este aumento de los costos sin que se nos caiga el consumo. Y ahí es donde está la gran clave de cómo podemos salir de esta situación compleja que yo la denomino la tormenta perfecta, ¿no? Porque no podemos seguir creciendo en el precio del capón para compensar ese aumento de los costos sin perjudicar el consumo. Por otro lado, hay algunos indicadores que nos están jugando también en forma negativa en esta situación coyuntural. El tema de las importaciones, que han crecido, fundamentalmente son importaciones de Brasil, han crecido en estos primeros meses del año más del 70%, el año pasado habíamos crecido más del 80%, si bien por ahora son el 8% de la producción nacional, siguen siendo una preocupación y algo que el productor porcino mira con mucha ansiedad, porque han crecido, reitero, en forma muy importante en este año y meses de este 2022. Y por otro lado, por una situación también de contexto internacional, donde China es menos demandante de carne porcina, ha hecho que las exportaciones, que en el año 2020-2019 habían sido la vedette de la producción porcina, porque habíamos crecido prácticamente un ritmo del 30% anual, llegando casi a 40.000 toneladas, han caído en el año 2021 casi un 27%, llegando a 30.000 toneladas, y en estos primeros meses del año las toneladas exportadas han sido muy poco, casi insignificativas. Y la cuestión optimista de este análisis es que normalmente en los últimos 7 años el precio del capón en el mercado interno comienza a moverse desde junio en adelante. Quizás producto de que ahí se terminan de acomodar las paritarias, el consumidor puede tener unos pesos más en el bolsillo y probablemente eso estimula al consumo de carne, y el cerdo hoy con su precio, si bien es un precio que el productor necesitaría que suba, el precio en el mostrador, el precio del capón, el precio en el mostrador es competitivo con respecto a la carne bovina y también hoy en día a la carne aviar. Por lo tanto, en la medida que se mejore el poder adquisitivo, es esperable que desde junio en adelante comience a subir el capón y en alguna medida nos traería un alivio a esta rentabilidad que, reitero, en la actualidad es compleja y está muy basado en la escala productiva y en la eficiencia. Cuando decimos esto, es una situación muy crítica, fundamentalmente para el pequeño y mediano productor porcino. Pero yo siempre digo que lo que el sector porcino tiene que tener muy en cuenta es la luz alta, la prospectiva. Y cuando uno mira la prospectiva, el cerdo es una actividad que va a seguir creciendo. Lo ha hecho a pesar de estos años tan difíciles, pandémicos, económicos, con conflictos internacionales. El cerdo creció casi un 6%. Argentina es uno de los países de Sudamérica que más ha crecido en producción y faena de animales, y creo que eso lo vamos a seguir consolidando, sorteando estos momentos difíciles. Y ahí la proyección del sector, hecho inclusive por un trabajo que hizo la Federación para ver el desarrollo de la cadena en el 2020-2030, es muy probable que nos encontremos en el 2030 con una producción de más de 2 millones de toneladas. Recordemos que actualmente estamos en 750.000, y es probable que eso lo logremos alcanzando un consumo de 24 a 26 kilos por habitante y por año. Hoy Argentina está, según los datos, entre 16 y 19 kilos por habitante por año, pero vamos a seguir creciendo en el consumo interno, de eso no tengo ninguna duda, y seguramente retornando al mercado de la exportación y consolidando en el 2030 alrededor de 700, 800.000 toneladas exportadas por año. Si nosotros logramos este objetivo, que reitero son perfectamente alcanzables, podemos llegar a más de 2 millones de toneladas, lo que implicaría poder duplicar las 350.000 madres actuales que Argentina tiene, con una inversión de 1.800 millones de dólares y generando el doble de los puestos de trabajo que hoy el sector genera, que son alrededor de 90.000 puestos de trabajo en toda la cadena. Así que la perspectiva, cuando uno puede aislarse mentalmente de lo que es una coyuntura difícil, la perspectiva del sector porcino es de crecimiento. Y es una perspectiva muy pero muy positiva para el sector porcino y para el desarrollo del país.
Qué capacidad la de Jorge Brunori con la movilidad que tiene. Para tirarte en 5 o 6 minutitos tanta data, en este caso, bueno, sobre el sector porcino, ¿no? Aparte, con una visión, a ver, realista, un panorama sí, general del tema. Tremendamente realista. En qué estamos complicados, en qué podemos tener algunas oportunidades y en qué hay que apuntar las naves. Sí, totalmente. Clarísimo. Bueno, ¿te guardaste algunos datos? Yo también. Sí, tengo ahí. Bueno, principales insumos dolarizados, comercialización interna, o sea, todo peso, ¿no? Eso es un conflicto de cosas. Y esta cuestión de cómo hacer para subir el precio del capón sin que se vea afectado o tan afectado el bolsillo del consumidor. Jorge es muy bueno porque habla como consumidor muchas veces cuando está hablando en sus columnas. Después, no sé si recordás, hace ya no me acuerdo cuándo, este año todavía no hemos conversado con él. No. El año pasado habían crecido las importaciones de cerdo y lo charlamos con él. Crecieron un 70% las importaciones de cerdo, que representan, creo que si no recuerdo muy mal, el 8% del total. ¿sí? Caída en las exportaciones y esto de el optimismo que desde junio se empiezan a acomodar los precios, el crecimiento del consumo interno que viene a la alza y que viene sosteniendo mucho al sector, porque la verdad que el sector viene creciendo, y esto de la generación de nuevos puestos de trabajo me pareció interesantísimo, ¿no? Sí, y lo importante que me quedo yo, lo importante de fomentar la producción porcina, porque el 96% de la producción va al mercado interno. Digo, si hay algo que hay para apoyar, ¿no? Qué bueno. Sí. Mucha data económica, además, tiró Jorge Brunori, un referente nacional de INTA, que tenemos el gusto de que trabaje y la suerte de que trabaje en la estación experimental de Marcos Juárez. Así es. No me dé lugar al chiste. No, yo ya sé lo que está pensando. Nos vamos a Manfredi. Hablando de Manfredi. Marcos Juárez, cruzamos a la otra estación experimental del INTA, Ricardo Haro, que nos va a comentar un poco esto del módulo de maní del INTA Manfredi. Y les anticipábamos, en las estaciones experimentales, obviamente que en los campos hay espacios destinados a producción y grandes áreas destinadas a la experimentación. Hay esta especie de módulos que son lugares dentro de las estaciones experimentales destinadas a ensayos, investigaciones, estudios, pruebas, que justamente una de las funciones del INTA es probar, ensayar cosas que no lo puede hacer un productor porque no se puede arriesgar. Uno se puede equivocar mucho ahí, digamos. Es la idea. Digamos, justamente yo creo que las investigaciones nacen con hipótesis y probables equivocaciones para llegar a resultados positivos, ¿no? Estos módulos, uno de los tantos, por ejemplo, puede ser el módulo de riego, que hemos abarcado mucho, los módulos de mejoramiento genético vegetal. En Manfredi históricamente se trabajó en maní, y ahora lo que se hizo fue agrupar a todos los especialistas que trabajan en algo relacionado con maní en un módulo de maní. Y acá nos va a contar Ricardo Haro quiénes están trabajando, qué están haciendo, qué convenios hay, todo relacionado al maní. El módulo es un convenio entre INTA y Aceitera General Dehesa, en el cual creemos que es una fortaleza muy grande, porque esta articulación público-privada produce efectos muy sinérgicos en las experimentaciones que se llevan a cabo desde el experimental. Acá se están se están abordando todas temáticas que son demandas, pero también oportunidades. O sea, los técnicos, los investigadores, muchas veces nosotros percibimos de que hay temáticas que están pronto a llegar y que todavía no han sido captadas, digamos, por el ambiente, y bueno, vale la pena empezar a investigarlas desde temprano para que cuando realmente se expresen ya tengamos la información. Entonces atacamos lo que son demandas y oportunidades. Y esto es muy importante porque la experimental de Manfredi tiene una fortaleza muy grande, que están aproximadamente entre 8 y 10 disciplinas están trabajando en el cultivo de maní. Esas estaban, pero bueno, el módulo lo que hizo es aglutinar todas esas disciplinas bajo un lote de 35 o 40 hectáreas. Todos están, yo le llamo laboratorio a cielo abierto, ¿no? Todos sus investigadores
confluyen a ese módulo y cada uno monta sus investigaciones para generar conocimiento y después volcarlo sobre el sistema productivo, ¿no? Y lo rico que tiene todo esto es que no solamente ellos trabajan de manera independiente, individual, cada una de esas disciplinas, sino de que ha producido un gran espíritu de colaborativo y de interacción entre las disciplinas, ¿no? Entonces, disciplinas no pensadas nunca en que iban a interactuar, hoy en día están interactuando muy fuertemente, todo para generar información respecto al cultivo. Por ejemplo, la red Maní tiene un listado de demandas del sector manicero, en donde hay un ranking. Entonces, nuestros investigadores toman ese ranking de demanda y empiezan a abordarlo. No obstante, vuelvo a decir, cada uno de nosotros los investigadores tenemos olfato para saber de que por más que no estén en ese ranking, pueden haber otras demandas de que dentro de corto plazo, corto, mediano o largo plazo pueden venir otras demandas. Está hablando mucho de lo que son las caracterizaciones de los cultivares que hoy se están sembrando en el sector manicero, que son de 3 criaderos, ciclos cortos, intermedio, largo. Entonces hay que hacer una radiografía en cuanto a la performance de cada uno de esos cultivos, genotipos, bajo qué instancia conviene sembrar uno o conviene sembrar otro. No un genotipo siempre es el mejor para todos los ambientes. Entonces, bueno, hacer esa radiografía, ese desglosamiento. Los fitopatólogos están trabajando muy fuertemente con lo que son enfermedades resistentes, como puede ser la esclerotinia. Hay serios problemas con lo que es el carbón, también están trabajando, y otra demanda muy importante también haciendo aplicaciones estratégicas contra la viruela del maní. Después hay mucho sobre lo que es nutrición mineral, fertilización con fósforo, con nitrógeno, con zinc y boro, la calidad química del maní, no solamente el tamaño del grano en cuanto a la calidad física, sino la calidad química. El laboratorio de calidad química está trabajando muy fuertemente para sacar productos diferenciados en el sentido, por ejemplo, un cultivo más azucarado aún para que sea relevante a la hora de salir a comercializarlo en el exterior, ¿no es cierto? Diferenciarnos del resto. Y después hay otras temáticas muy importantes, como bueno, el programa de mejoramiento genético y todas otras temáticas como son bioinsumos, bioestimulantes, promotores del crecimiento, de que son también tecnologías que complementan el manejo del cultivo, ¿no es cierto? ¿Cómo continúa este convenio para adelante o si hay vistas de otros? Este convenio continúa, por lo menos tenemos varios años por delante, lo he hablado con Aceitera General de ESA. Esperemos de que esto continúe porque realmente ha sido muy enriquecedor y continúa sumándose cada vez más gente. Hoy está trabajando INTA Manfredi, también sería bueno que se sume otra gente para este laboratorio a cielo abierto que es este módulo y seguir desde Manfredi incorporando más disciplina e interactuando más fuertemente para que Manfredi sea fuerte en el cultivo de maní. Así escuchábamos entonces, Mauro, a Ricardo Aro, que comentaba acerca de este módulo y las distintas estrategias, líneas de trabajo que se llevan adelante allí en la estación experimental de INTA en Manfredi. Así es, Ricardo repasaba, es el módulo de maní, trabaja a partir de demandas y oportunidades del sector a través de convenios con articulación público-privada. Y en este módulo aglutinan las investigaciones de investigadores extensionistas de 12 disciplinas que trabajan con una cooperación y con un trabajo en equipo muy lindo, la verdad, que está muy bueno. Tenemos más cosas de maní, hay muchas cosas que nos han quedado bastante temporales, como el tema con Jorge Valdesari, que tenemos que hicimos una entrevista, me acuerdo, ahí en las jornadas de maní, ahí en Cabrera. Así que bueno, ya seguiremos compartiendo algunas de las cosas vinculadas a este cultivo. En el próximo bloque dijimos en los títulos que íbamos a hablar del germoplasma, de qué es el germoplasma, si es un banco de semillas, si es igual que un banco de semillas. Bueno, de todo esto vamos a conversar con una especialista de INTA. Vamos a viajar al sur de la provincia para charlar con una especialista de INTA, así que quédense allí en Una Vuelta por el INTA. Les recordamos, nos pueden contactar en el Facebook como Una Vuelta por el INTA, o si no al 3572-528693. Música y volvemos con más.
¿Qué tal si nos damos una vueltita por el sur argentino para encontrarnos con Lisandro Aristimuño, Azúcar del Estero? No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin fin, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, volver a besar tus sentimientos. In the night, just follow me, just follow me, just follow me. In the night, give me your soul, I keep it well. Beneath my feet, beneath my, no te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. In the night, just fall in love, just fall in love, just fall in love. In the night, give me your soul, I keep it well. Beneath my feet, beneath my, no sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. Estás escuchando Una Vuelta por el INTA 2022. Estamos en este nuevo bloque de Una Vuelta por el INTA y nos toca presentar a la entrevistada de hoy, Sí. que es la nota central. Veníamos anticipando desde el primer bloque. Vamos a estar hablando sobre germoplasma y nos vamos a dirigir al INTA Marco Juárez para desandar un poco a ver de qué se trata, qué es el germoplasma y un poco ahí de las cuestiones. Para ello ya tenemos con nosotros a María Beatriz Formica, ingeniera agrónoma, es coordinadora del área de protección vegetal de la Estación Experimental del INTA Marco Juárez, quien tenemos el agrado de saludar. Muy buenos días, María Beatriz. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá estamos con Lucas Viales. Bueno, yo me voy a permitir corregirte, Sí. digamos que yo trabajo en la Estación Experimental Marco Juárez, del INTA, Sí. pero soy la coordinadora del área de mejoramiento genético vegetal. Muy bien. Bueno, entonces Tuvimos un error de producción ahí, María Sí, Beatriz. sí. No hay problema, no hay problema. Es fundamentalmente, bueno, para los que nos están escuchando.
Ujú. Así es, bueno. Trichi, nosotros te conocemos por Trichi. Podemos referenciarte Sí. como Trichi, salteamos Sí, este cómo error no, cómo no, tuteándote. cómo no. Claro, sí, bueno. Perfecto. Queremos arrancar desde bien del principio de este tema. Sí, tal cual. Y por ahí para llevar un poquito claridad, ¿qué es el germoplasma? Bueno, el germoplasma sería el conjunto de genes de un individuo que puede transmitir a su descendencia en el momento de la reproducción. La importancia del germoplasma, digamos, no radica solamente en el hecho de ser germoplasma y poder transmitirse a la descendencia, sino que eso es lo que constituye nuestros recursos genéticos. Sí. Es la base de nuestros recursos genéticos. El germoplasma sería, de alguna manera, lo que nosotros podemos conservar in vivo, in situ, ex situ, para conservar nuestros recursos genéticos, que es, en principio, nuestro interés y nuestra responsabilidad. Ujú. Buenísimo, con mucha claridad. Y ahí, ¿cuál es la importancia, o qué es, primero, y la importancia de un banco de germoplasma? Bueno, los bancos de germoplasma son lugares físicos a donde conservamos distintos tipos de recursos genéticos. Pueden ser vegetales, pueden ser animales, pueden ser forestales, pueden ser microbianos. Cada uno de estos bancos tiene distintas estrategias para conservar los recursos genéticos a los que se dedica según los organismos con los que está trabajando. Como ustedes se podrán imaginar, no es lo mismo conservar microorganismos que conservar plantas. Claro. No es lo mismo conservar animales que conservar especies forestales. Claro. Entonces, dependiendo de los organismos con los que estamos trabajando, la estrategia que nos damos. Ujú. Los bancos de germoplasma, cuando nosotros hablamos de un banco de germoplasma, estamos pensando muchas veces en un lugar físico en el que estamos trabajando con cámaras de frío a donde guardamos semillas. Pero esa es solo una de las estrategias que tenemos para conservar nuestros recursos genéticos. En el caso de los recursos genéticos vegetales, de los recursos fitogenéticos, es una estrategia muy valiosa la de conservar semillas, porque es la forma más barata Claro. y es la forma más eficiente de hacerlo, siempre que la especie con la que estamos trabajando te lo permita. Lo podemos hacer con el trigo, lo podemos hacer con el maíz, lo podemos hacer con algunas forrajeras. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos trabajando con cítricos o con frutales? Ujú. En este caso no podemos conservar semillas, porque aunque esas semillas conservaran la variabilidad genética de ese individuo, que no siempre pasa, nosotros tendríamos que sembrarlo y esperar un montón de años para recuperar un individuo adulto. Entonces, lo conservamos como árboles en el campo. Por lo tanto, las estrategias para conservar recursos genéticos son muy diversas, dependiendo del organismo con el que estamos trabajando. Ujú. Digamos que como síntesis serían colecciones de material vegetal vivo, como simplificándolo, porque como que lo más tradicional es la semilla y lo que uno a priori le aparece, pero no es la única manera de preservar. Sería para preservar y para investigar, ¿no es cierto, María Beatriz? Exactamente. O sea, el objetivo es preservar. ¿Preservar qué? La variabilidad genética que hay en esa especie. O sea, todos los genotipos distintos que hay en esa especie. Todos los genes distintos que hay en una especie. ¿Por qué? ¿Para qué lo queremos guardar? Nosotros los queremos guardar para tenerlos disponibles para su uso sustentable. ¿Para qué los podemos usar? Los podemos usar en los programas de mejoramiento, los podemos usar para restitución a las comunidades que trabajan, por ejemplo, en la agricultura familiar. Los podemos utilizar para investigación.
Entonces, lo importante es que esos genes estén disponibles para ser utilizados en el momento que sean necesarios para este tipo de usos, que no es un uso comercial, y con el objetivo de solucionar problemas. Está buenísimo. Digamos, de producir alimentos, de solucionar problemas que nos puedan estar ocasionando algunos eventos de los que somos responsables, pero no podemos liberarnos, como el cambio climático. Entonces, los programas de mejoramiento, por ejemplo, de las especies más difundidas, tienen que estar permanentemente incorporando genes que nos permitan adaptarnos a los cambios en el ambiente y a los cambios productivos que van ocurriendo a lo largo de la historia, digamos. Bárbaro. María Beatriz, y en particular, vos sos especialista en trigo, pero ¿qué tienen estas colecciones? ¿Desde cuándo existen? Contanos un poquito de ese recorrido. A mí me parece interesante además visibilizar que esto lo hace el Estado, ¿no? O sea, porque si no lo hace el Estado es difícil que otros... Sí. Exactamente. Bueno, mira, yo en este momento soy la coordinadora de la Red de Recursos Genéticos de INTA. Yo hace 30 años que trabajo en la conservación de recursos genéticos, en particular de trigo y de soja. El INTA es uno de los principales actores en la conservación de recursos genéticos, aunque no es el único. Las universidades y otras redes que trabajan, por ejemplo, con algunas especies nativas, también se están dedicando a la conservación de recursos genéticos. El INTA, en el año 1987, organizó su primera red de bancos de germoplasma, que en ese caso sí se dedicaban exclusivamente a las especies vegetales, fundamentalmente semillas, pero no únicamente. Con el paso del tiempo se incorporaron también los recursos zoogenéticos, que esos se conservan todos en vivo en el campo, in situ, digamos, con los pobladores, que son los que se manejan con esas majadas o con esos rebaños. Y se incorporaron también los recursos microbianos. Últimamente, en el año 2019, se incorporaron los bosques, digamos, los recursos genéticos forestales. Por lo tanto, nosotros en este momento tenemos una red que está distribuida por todo el territorio argentino, ocupándose de todos los organismos y estructurada en 4 subredes: recursos fitogenéticos, zoogenéticos, microbianos y forestales. Los recursos genéticos, en sus orígenes, cuando se empezó a pensar en su valor, fueron considerados patrimonio de la humanidad. Pero con el paso del tiempo, los recursos genéticos se transformaron en un patrimonio de los estados. Por lo tanto, es una responsabilidad del Estado su conservación. Los tratados internacionales así lo disponen y nosotros hemos ratificado los principales instrumentos legales internacionales, como el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya, el Tratado Internacional para los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Y a su vez, la Constitución, reformada en el año 1994, delega en las provincias la conservación de los recursos naturales, entre los que se incluyen los recursos genéticos. Por lo tanto, es potestad de los recursos, de las provincias, ocuparse de sus recursos genéticos. Mirá vos, eso no lo sabía. Yo tampoco. Junto con la educación, pasó lo mismo que la educación. Hay muchísimo trabajo que hacer de comunicación con el tema de los recursos genéticos. Por eso yo te agradezco muchísimo esta entrevista, porque para nosotros es fundamental. O sea, el trabajo de la conservación de los recursos genéticos se hace pensando en la conservación
pensando en la caracterización para su uso sustentable, pensando en su uso sustentable, pero también hay un enorme trabajo de comunicación que necesitamos hacer para que tanto las autoridades responsables como la sociedad en general entiendan la importancia, lo estratégico que es esta responsabilidad. Claro. Que nosotros tengamos variabilidad genética para seguir produciendo alimentos, para seguir aportando a la agroindustria, para seguir atendiendo a las comunidades locales en sus lugares de origen, y para seguir teniendo toda esa riqueza que nos va a permitir a nosotros seguir evolucionando como país productor de alimentos. Bueno, estamos en una vuelta por el INTA, en este domingo por la mañana, hablando con María Beatriz Formica. A ver si corregimos la presentación. Serías coordinadora del área de mejoramiento genético vegetal del INTA Marco Juárez y además coordinadora de la red de recursos genéticos de INTA. ¿Es así? Exacto. Perfecto. Exacto. Bueno, ahora en confianza... Terminamos mucho mejor de lo que empezamos. Sí, pero yo quería seguir la conversación, pero quería desviar un poquito para otro lado, en el sentido... Me encantó esta aclaración de quiénes son, ese capital, la responsabilidad que hay hoy en Beatriz, en INTA, de mantener, de sostener esta red. Pero por otro lado, ¿quiénes pueden usar de esto? A ver, eso... Claro, ¿para qué sirve, no? Porque uno piensa también en la demanda de mejor calidad, de mayor cantidad y de mejor calidad, porque son las dos cosas, me parece. Claro, sí. Como hay un consumidor también que pregunta más sobre lo que come. La demanda también de los mercados internacionales. Argentina, históricamente, en este caso, es exportador de muchos de los granos, ¿no? ¿Cómo se conjugan todas esas oportunidades que también pueden ser problemas? Perdón, Mauro, me metí en tu pregunta. Pero ¿Era eso? Digo, a ver cómo nos puedes contar ahí, Trichi. Hay que pensar que los recursos genéticos están en la base de todos los programas de mejoramiento para producir cereales, para producir oleaginosas, para producir carne, para producir madera. Están en la base de todos los sistemas productivos, ya sean agrícolas puros, ganaderos, agrícolas ganaderos, forestales. Están en la base de la agricultura familiar, que es la principal productora de alimentos en nuestro país y en el mundo. Entonces, los recursos genéticos están para ser utilizados de manera sustentable. Nosotros los proveemos a los programas de mejoramiento, los proveemos a los investigadores y también los proveemos a las comunidades y a la agricultura familiar, que muchas veces los han perdido y cuando están conservados en los bancos pueden recuperarlos para volver a introducirlos en sus sistemas productivos. Los recursos genéticos no pueden ser utilizados de manera comercial. Yo no puedo agarrar una bolsita de semilla de nuestra colección de trigo o de soja, multiplicarla y venderla. Claro. Pero sí se la puedo dar a los programas de mejoramiento del INTA u otros criaderos privados, porque yo sé que tienen un carácter distintivo que lo hace valioso, por ejemplo, la resistencia a una enfermedad, por ejemplo, una característica de calidad importante que hace que se adecue mejor a la producción de alimentos y entonces se incorporan a los programas de mejoramiento y los programas de mejoramiento seleccionan ese gen que después estará incluido en las variedades comerciales o en, por ejemplo, un inoculante o un controlador biológico de enfermedades o de plagas. Wow, qué bueno. Sí. Bueno, es una caja de ahorro, supongo. Sí. Ese banco de germoplasma, digo, dimensionando ahora con lo que nos cuenta. Es un tesoro. Un tesoro. Claro, claro. Sí. Dale, Mauro. Te interrumpo. Te quería contar, pero digamos, da como para seguir conversando muchísimo, pero contarte esto nomás. En el 2016 me tocó viajar a Estados Unidos, fuimos a la Universidad de Iowa
y tenían en unas parcelas... Qué cheto lo tuyo, ¿no? No, María. de garrón, digo. Creo que le saqué más rédito, pero bueno, la primera vez que lo puedo contar. No, veían unas parcelas, Trichi, que estaban, hay muchos, como un módulo de muchos maíces diferentes, y si uno hacía como un paneo de izquierda a derecha, veía cómo iban mejorando las plantas de maíz. Y ahí el guía nos decía, no, este es el maíz de los pueblos primitivos, al maíz que tenemos ahora, digo, y van como todos los años sembrando como algunas parcelitas con ese tesoro que tienen de germoplasma. Me encantó ver como, digamos, ahí en vivo, las modificaciones, cómo se van mejorando en el paso de los años. Mira, hay dos cosas para contarte. La primera es que uno, así, en vivo, puede ver que los sistemas productivos han evolucionado y el ambiente ha cambiado. Entonces eso ha ido provocando cambios también en las variedades comerciales que utilizamos. Nos vamos adaptando a los sistemas de producción, nos vamos adaptando a las condiciones del ambiente, ya sea por el cambio climático o porque nos mudamos de ambiente y el ambiente es distinto, es más seco o es más húmedo o hace más calor, o hay más altura. Y entonces para eso nosotros necesitamos seleccionar los genes que te permiten adaptarte a eso. En segundo lugar, contarte que el programa de mejoramiento de trigo, el ingeniero Carlos Bainotti, hace muchísimos años que tiene sembrado en el campo experimental de trigo un ensayo en el que se ve la evolución del germoplasma comercial de trigo desde sus orígenes en los años 1960 y antes hasta la actualidad. Así que no hace falta ir a Estados Unidos. ¿En dónde es eso? Te invitamos este año a verlo. Eso está para ir con cámara a filmar. Es muy gráfico. Es para venir con una cámara. Un golazo. Mirá, después lo contamos. Tenemos que hacer un esfuerzo grande después para contar este tipo de cosas en la radio. Trabajo. Yo me quise hacer el cheto hablando de Estados Unidos y Beatriz me sacó acá, de la 200 manga. kilómetros que te tenés que ir hasta allá. Bueno, María Beatriz, muchísimas gracias, che. Nos queda un capítulo para otro programa. ¿Cuál sería? A ver. Mejoramiento genético. Digo, ya hemos hablado, pero lo dejemos para otro programa. Yo quiero hablar de eso, de transgenes y todo ese tipo de... Tenemos que hacer un programa especial con eso, porque terminamos hablando de historia con un filósofo o filósofa. Claro, después, sí, ¿no? tal cual, me encanta. ¿Lo podemos dejar para otro programa, Trichi, querida? Dale, cómo no. Buenísimo, lo vamos a invitar a algún mejorador, algún especialista. Bueno, en eso, hacemos ahí un 2x1 y seguimos hablando con este tema. Dale. Muchísimas gracias. María Beatriz Formica nos acompañaba. Gracias a ustedes. Gracias, nos vemos. María Beatriz Formica, en una vuelta por el INTA, decíamos, coordinadora del área de mejoramiento genético vegetal del INTA Marco Juárez y coordinadora de la red de recursos genéticos del INTA. Así es, pasaba María Beatriz por una vuelta por el INTA, que va a la música y ya empezamos a cerrar el día de hoy. Ahora, ¿qué tal si enfilamos hacia el nordeste de Brasil en esta ocasión? La música la trae Gilberto Gil con Ciencia y Arte. Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. Quero neste pobre enredo reviver glorificando os homens teus, levá-los ao panteão dos grandes imortais, pois merecem muito mais, não querendo levá-los ao cume da altura. Cientistas tu tens e tens cultura, e neste rude poema destes pobres bates há sábios como Pedro Américo e César Lattes. Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram
datos, información, campo, estudios. Una vuelta por el INTA. Bien, volvemos de la música aquí en una vuelta por el INTA. La verdad que, bueno, muy entretenido el diálogo que mantuvimos con María Beatriz Formica en el bloque pasado. Quedaron cosas por abordar con ella, el mejoramiento genético, y qué interesante cómo, bueno, todo lo que surgió. Nos quedamos un poco charlando en la música con Mauro aquí, pero te invito, Mauro, a que viajemos a, digamos, lo que sería la región alimentaria metropolitana. No me acuerdo ahora cómo lo llamaba Beatriz, pero se viene trabajando en una mesa de trabajo, valga la redundancia, con productores hortícolas en la zona de Pilar y Río Segundo, y Ana Rascaeta, ingeniera agrónoma de la Estación Experimental de Manfredi, el INTA, viene acompañando ese proceso allí y charlábamos sobre esto. Nosotros estamos trabajando en articulación con muchas instituciones, formando una mesa. Específicamente esta mesa está situada en la zona periurbana de lo que sería Pilar y Río Segundo, de la provincia de Córdoba. Y allí específicamente estamos trabajando con la producción hortícola local, donde, bueno, trabajamos con las instituciones que tienen que ver con el asesoramiento, acompañamiento y también las políticas públicas de ese sector, y con los productores y organizaciones que los nuclean a ellos. El objetivo de la conformación de la mesa principalmente es la prevención y la gestión de los efectos que pueden deberse al cambio climático, efectos adversos a la producción, los daños económicos que se generan y demás. Entonces, bueno, trabajamos principalmente en la mesa en eso, ¿no? Todas las instituciones y los productores que están articulando en ver cómo mitigar los daños, cómo prevenir, qué acciones concretas hacer en el caso de que ocurra algún evento, para potenciar la producción local. La mesa se inició con un diagnóstico previo, donde todavía no estaba conformada como mesa. Se hizo un relevamiento en la zona, se vieron los principales problemas que tenían a nivel productivo, y se detectan que, bueno, que hay mucha incidencia de los problemas, de estos problemas climáticos y ambientales. También se trabaja con el tema de deriva de agroquímicos, y ahí es donde se decide armar la mesa y se empieza a convocar a estas distintas instituciones. A partir de ahí la agenda es como que se pactó, digamos, en relación a esos problemas que fueron detectados primero, que eran las heladas, el granizo, los vientos fuertes, las derivas de agroquímicos, y se fueron trabajando en algunas reuniones presenciales. Nos tocó empezar en plena pandemia, y muchas reuniones fueron virtuales. Ahora se está trabajando de las dos maneras, o sea, hay una agenda armada, pero también hay hay eventos climáticos que de golpe hace que la mesa se ponga en funcionamiento para trabajar en un determinado momento, ¿sí? Nosotros estamos trabajando incluso a través de capacitaciones este año para mejorar la prevención en cuanto a efectos que ya hubo el año pasado, por ejemplo, con la granizada, con heladas fuertes y demás. Entonces se está trabajando para eso, pero hay momentos que se decide trabajar por algún evento que sucede en ese momento, entonces hay que salir a trabajar sobre la emergencia, y se vuelven a hacer relevamientos. Se está utilizando para eso una aplicación de celular que fue creada también por los organismos que participan en la mesa, para que la información del evento sea inmediata, y de ahí los sectores que trabajan en políticas públicas puedan accionar y puedan dar una respuesta. Este formato de mesa nosotros los tomamos de experiencias similares que ya se han dado en otros países, y la idea es que se pueda desarrollar en otros lugares, y también desde este proyecto de Argentina contra el Hambre se está pensando
en algún momento incorporar a localidades cercanas que también están teniendo la misma problemática, por supuesto con sus características particulares de ese lugar, pero la idea es que este trabajo se pueda replicar. Así escuchábamos a Ana Rascaeta, hacía mención a algunas aplicaciones, la app, habíamos hablado acá de cosecheros, les recomendamos que se metan a cosecheros en el Play Store, ahí si sos productor podés hacer aportes sobre eventos climáticos, bueno, sobre granizo, helada, derivas, bueno, hay como varias varios ítems que están realmente muy buenos. Ya lo vamos a reflotar en algún momento seguramente con Diego Pons, que hemos hablado sobre esta aplicación. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, Mauro, cerramos el programa del día de hoy. El equipo de comunicación del INTA Centro Regional Córdoba es el encargado de producir este programa. Fabricio Taparello, Lucas Cuevas, Jorge Alegre, Andrés del Pino, Mauro Bianco, que está a mi lado, y quien les habla, Lucas Viale, estuvieron trabajando para que este programa sea posible, y todos nuestros compañeros y compañeras de INTA. Nos vemos el próximo domingo, Lucas. Hasta aquí, una vuelta por el INTA, por Universidad, tu propia voz.